Bendecidos mis amados hermanos, este maravilloso y glorioso día que el Señor hizo para nosotros, este día que está lleno de bendiciones y se están manifestando en cada uno de ustedes, la cual Dios ha estado estableciendo y trayendo en general a toda la iglesia. Gracias por estar este día con nosotros, por estar escuchando estos mensajes. Y bueno, estamos en el mes, ya el día 31 del mes de marzo se está terminando totalmente este mes. Quiero agradecerles como siempre a todas aquellas personas que han estado diezmando, ofrendando y pactando, pues gracias a su generosidad estamos avanzando en el reino de Dios, estamos llevando la palabra del reino de Dios a muchas personas en la cual que ni conocemos, pero sabemos bien que cuando sembramos en el reino de Dios, estamos sembrando en buena tierra, por tanto va a haber una gran cosecha. Aunque estemos en gracia, ese es uno de los elementos que usa la fe, el sembrar para recoger. Por tanto, agradezco a cada uno de ustedes porque por medio de estas ofrendas, de estos diezmos, de estos pactos, llegamos a esas personas donde están recibiendo esperanza, están recibiendo visión, están alimentándose en fe, están recibiendo lo que es sanidad, están manifestando todo lo que es la gracia de Dios en sus vidas, todos los regalos que Dios les ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por estar sembrando generosamente, estar cada uno de ustedes haciendo puntualmente y constantemente cada mes, y este mes que está terminando, mes de marzo, pues agradecerles por tanto amor, no solamente a este ministerio, sino a muchas personas, como dije, que no conocemos, pero sabemos bien que estamos haciéndolo para el Señor. Bueno, los jueves estamos hablando acerca del reino de Dios, o reinando en vida, y hoy estaremos hablando que el reino de Dios es poder. El reino de Dios es poder. No son palabras, sino poder. Romanos capítulo 5, vamos a ir al texto que siempre usamos para el inicio de cada mensaje de los jueves. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vimos el jueves pasado que este reino nos llamó a ministrarnos unos a otros, por eso nos ha ungido, y ahora que vamos a hablar acerca del poder, por eso nos ha dado ese poder para aplicarlo, para usarlo. Recuérdese que Dios nos ha dado las cosas para utilizarlas, para disfrutarlas, para sacar beneficio de ellas. Dije que no fuimos llamados a convencer a la gente, sino a predicarles el evangelio del reino. Nosotros no estamos para convencer a la gente, sino para predicar a las personas, y que las personas pues sean convencidas por el Espíritu de Dios, que sean convencidas por la palabra de Dios, que ellos tomen la decisión, pero nosotros no estamos para estar ahí viendo y cómo convencerlos. Vimos que el reino de Dios se manifestó a través de Cristo en el nuevo pacto. Vimos que en el antiguo pacto e incluso en el Antiguo Testamento estaba escondido este reino, estaba escondido Cristo Jesús. Era un misterio, pero fue dado a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ok, vamos a entrar en lo que es la materia de este jueves. El reino de Dios es poder. 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Dice Pablo: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder en griego antiguo, el griego antiguo, es dunamis, donde viene la palabra dinamita. Sí, que la palabra de Dios, el evangelio de Dios, el reino de Dios es
pura dinamita, es explosiva. Claro, para bien como beneficio a nuestra vida. Pero vamos a hablar de que la palabra de Dios, que en griego, como dije, el antiguo griego es dunamis, es dinamita, es explosiva, es explosión, es poder. Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios, o sea, es pura dinamita. ¿Para qué? Para salvación. Tiene suficiente poder. Esta palabra no es una palabra corriente, no es un libro, la Biblia no es un libro de autoayuda, ni es un libro de psicología positiva. No estoy en contra de nada de eso, sino que lo que estoy hablando es acerca de lo que es la persona de Dios, porque el verbo fue hecho carne, el verbo fue hecho una palabra, y esa palabra es poder de Dios. O sea, hablar del evangelio es suficiente poder para sanarnos, suficiente poder para manifestar la prosperidad, suficiente poder para ser felices, suficiente poder para resucitar los muertos, y no solamente los muertos, cualquier cosa, negocio, cualquier finanzas que estén muertas, pueden resucitar a través, por medio de este evangelio del reino de Dios. Sí, que no estamos, como decía un pastor, no estamos escuchando la palabra de Paco y Lola. No estamos escuchando el libro de Paco y Lola. Estamos escuchando, estamos viendo, estamos estudiando, estamos aprendiendo lo que es el poder de Dios. Caminar en ese poder de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Sí, voy a tener plenamente la convicción, la seguridad de este evangelio. ¿Qué era evangelio? ¿Se recuerdan qué era evangelio? Son las buenas nuevas o buenas noticias acerca de Jesucristo y su obra terminada. Que lo que estamos hablando, lo que estamos viendo es poder de Dios, dinamita de Dios. Dice, porque es poder de Dios. Otra vez, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vamos a tener la confianza que este evangelio nos ha salvado, porque lo estamos viendo ya en la posición de lo que Cristo hizo consumado es, nos ha salvado de cualquier circunstancia, es suficiente poder, es suficiente dinamita para salvarnos o para manifestar la salvación que nos ha dado, que es el perdón de pecados, que es salud divina y que es prosperidad. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo voy a creer en este evangelio del reino. Yo voy a creer en este evangelio, que es la potencia de Dios. Al judío primeramente y también al griego. Es un poder, estamos hablando que el reino de Dios tiene un evangelio, más adelante pues estaremos entrando en esto, pero que el reino de Dios es poder de Dios. Es un poder que salva de cualquier circunstancia que se nos presente. Es un poder que salva de cualquier circunstancia que se nos presente. Sí, no importa la circunstancia negativa. A ver, como lo llaman, se llama muchas veces. El problema que se nos presente, que el poder de Dios, que el reino de Dios, cuando se manifieste, no lo resuelva. Este poder de Dios, este reino de Dios, recuérdese que el reino es un reino invisible, recuérdese que hablar de reino es autoridad de Dios, recuérdese que el reino hemos dicho que es el señorío de Dios, que el reino de Dios es gobierno, dominio,
señorío. Entonces, lo que me está diciendo es que cualquier circunstancia, situación de este sistema del mundo caído que se nos presente, hay suficiente poder, hay suficiente dinamita. Dinamita es para destruir. Hay suficiente poder para manifestar la liberación, para manifestar la victoria, para manifestar el triunfo sobre esa circunstancia. A ver, vamos a ir entendiendo poquito a poco cuando vamos entrando. Cuando Jesús dijo que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, lo que estaba diciendo es que recibiremos dinamita pura, poder del cielo. Recuerdo un hermano, hace muchos años, está con el Señor ya, que cuando se estaba predicando decía, poder de Dios, es eso. Él entendía que lo que estaban hablando, lo que le estaban revelando, lo que les estaban abriendo los ojos a los oyentes, era que no vieran simplemente un libro como la Biblia, que no vieran simplemente una predicación, una cátedra, una conferencia, sino que vieran lo que les estaba siendo revelado, que al recibir al Espíritu Santo, lo que estaban recibiendo, sí, la persona del Espíritu Santo, pero que lo que estaban recibiendo era el poder sobrenatural, o en sí, sobre cualquier cosa natural en sus vidas. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Es la misma palabra, dunamis, que es dinamita. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y debemos de entender que cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Cuando habla que viene el Espíritu Santo sobre, es que fluye de nosotros. Nosotros somos una fuente en la cual fluye el poder de Dios. Por eso Jesús decía bien claro en Lucas capítulo 4, verso 18, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas, para darle buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos. Note algo, es necesario, es sumamente necesario. A ver, lo voy a poner de esta manera. Cuando escuchamos un mensaje y ese mensaje son buenas nuevas, es poder de Dios que se está manifestando ahí. Pero cuando estamos escuchando malas nuevas, tragedias, temor, juicios, y más juicios, esa es simplemente palabras, no es el evangelio del reino. Pero cuando estamos escuchando las buenas nuevas, lo que ya Cristo hizo por nosotros, lo que ya el Señor estableció en nuestra vida por la obra en la cruz del Calvario, quiero decirte que eso es, como decía el hermano, palabra de Dios. Eso es poder de Dios. Eso es potencia de Dios. Y si tú pones atención a lo que Dios está diciendo, a lo que el Espíritu Santo está hablando, quiero decirte algo, va a suceder. Quiera o no quiera este sistema del mundo, va a suceder lo que Dios ha dicho de ti.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto significa que la gente va a ver de que Dios está contigo. No solamente de que lo vamos a estar diciendo, y gloria a Dios, vamos a hablarlo, vamos a confesarlo, sino que la misma gente que está alrededor va a ver que Dios está contigo. Dunamis denota el poder, fuerza, la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Es el poder de acción, poder para obrar en sentido absoluto. Eso sí está fuerte. También se traduce como potencia o señales. Wow. Sí, que cuando escuchas este evangelio del reino de Dios, escuchas hablar del reino de Dios, que es poder de Dios, va a haber señales, va a haber milagros y va a haber prodigios en tu vida. Se van a manifestar. Los enfermos serán sanados, los pobres serán prosperados, los que están atados con engaños y mentiras serán liberados, los que no han nacido de nuevo nacen de nuevo, los que están llenos de temores recibirán confianza, aquellos que están desesperados van a tener seguridad, paz. Aquellos que no tienen esperanza, va a tener una esperanza sobrenatural. ¿Cuándo? Cuando escuchamos. Cuando el reino de Dios, cuando la palabra del reino de Dios, cuando el evangelio del reino de Dios comience a manifestarse en su vida. Permítame esto, en Marcos capítulo 16, verso 15 y 20, porque lo que no queremos es que tengamos simplemente un concepto de lo que es el reino de Dios, simplemente una teoría del reino de Dios, simplemente un conocimiento histórico del reino de Dios. No, el reino de Dios es vida, es poder. Vamos a ver más adelante, el próximo jueves, es gloria, es unción, es justicia, es gozo. Pero ahora estamos hablando que es poder, es energía. Eso es lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es energía. El reino de Dios es energía. Marcos capítulo 16, verso 15 al 20. Dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Quiero hacer aquí un énfasis. Es que tú vas a hablar del reino de Dios, que tú vas a hablar del evangelio del reino de Dios, pero que Dios es el que se va a encargar de las señales, milagros y prodigios. Porque muchas veces nosotros nos preocupamos, bueno, estamos hablando de la palabra de Dios, pero irá a suceder, no va a suceder. No, tenemos que tener la plena confianza en Cristo Jesús, que esta palabra, que este poder se va a manifestar. Yo creo plenamente ahora que lo que estoy predicando el evangelio del reino, va a suceder algo glorioso, sobrenatural, milagroso en su vida, en el área que tú lo estás necesitando. Dijo, y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes va a seguir las señales? A los que creen.
sencillamente a los que creen. No es que vamos a poner señales, Señor, pongo esta señal, si es tuyo, pues entonces o si se manifiesta esta señal es porque es tuyo, si no se manifiesta, no es tuyo. No, 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 no. Es que las señales nos van a seguir. Los milagros nos van a seguir. La sanidad nos va a seguir. La prosperidad nos va a seguir. La felicidad nos va a seguir. El gozo nos va a seguir. La bendición de Dios es la que enriquece, es la que nos sigue, mantiene. Porque algunos están siguiendo las señales. Algunos están siguiendo la bendición. Donde la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, verso 14, que la bendición la bendición de Abraham ha alcanzado a los gentiles. Por tanto, usted no tiene que andar buscando la bendición de Dios. Por tanto, usted no tiene que andar buscando las señales de Dios. Por tanto, usted no tiene que andar buscando los milagros de Dios. Todos los días hay milagros de Dios. Todos los días hay prodigios de Dios. Todos los días hay señales de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Cada mañana, como les digo, cada mañana, al despertar, damos gracias a Dios, porque ya eso fue hecho. Ahora lo que vamos a ver es la manifestación, siguiéndonos, porque somos la bendición de Dios, somos benditos. Eso, pastor, quiere decir que si hay un síntoma de enfermedad en mí, ese poder de Dios, esa dinamita, ese dunamis, ¿va a manifestar la sanidad? Sí, porque la sanidad es parte de la bendición. La bendición está en el Evangelio de Jesucristo. Sí. Las buenas nuevas no es que vas a prosperar en sí. Las buenas nuevas, espérese y entiéndame, por favor. Las buenas nuevas no es que te vas a sanar. Las buenas nuevas es acerca de Cristo y su obra terminada. Las buenas nuevas es que Cristo te sanó. Las buenas nuevas es que Cristo se salvó. Las buenas nuevas es que Cristo te prosperó. Las buenas nuevas es que Cristo te dio victoria. Las buenas nuevas es que Cristo te dio éxito. La buena nueva es que Cristo te hizo más que vencedor. Etcétera, etcétera. Esas son las buenas nuevas de lo que tú eres. Por tanto, dice que al creer, esas señales que me siguen porque creo, se van a empezar a manifestar. Pastor, qué sencillo se ve. Quiero decirte algo. Es bien sencillo. Solo que tenemos que estar cada día conscientes de responder correctamente en fe, que es lo que estamos viendo los domingos. Por tanto dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Está hablando aquí ya del reino de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Lo que vamos a hacer es ponerle la mano. Si una persona está enferma, pues ponemos la mano. E incluso, si está enferma, enviamos la palabra. Porque dice el Salmo 107, verso 20, que él envió la palabra y los sanó y los libró de toda ruina. No te hago la palabra. Por eso aquel centurión dijo, tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra, porque esa palabra tiene dinamita, poder, dunamis. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. No tienes necesidad de llegar hasta la casa o ir a mi casa, sino tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. ¿Cuántas veces hemos enviado la palabra por teléfono? Hemos enviado la palabra y muchas personas han recibido esa sanidad. Sencillo. Le siguió la señal, le siguieron las señales.
¿Por qué? Porque creyó. Solamente creyó. Sigue diciendo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra del Señor, el evangelio del reino, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, dice. ¿Qué tenemos que hablar? No otra cosa que el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Entonces, lo que significa es que no es, como dice otra versión, no son palabrerías, sino que lo que vamos a hablar es lo que Cristo ya hizo para que se manifieste todo el poder glorioso, maravilloso de Dios. No estamos hablando de un poder físico, sino espiritual, sobrenatural, que afectará totalmente al mundo físico. Estamos hablando de ese poder. Estamos hablando del reino de Dios. Es que no quiero que quiten la mirada o la idea de que el reino de Dios no es un lugar, sino que es autoridad, señorío, dominio, gobierno. Estamos hablando del mayor poder que puede existir en cualquier lugar, el poder de Dios. No hay nada imposible para Dios. Oiga bien este verso en Marcos capítulo 9, verso 23, Mateo 9, 23, dice: para el que cree, nada es imposible. Note algo, no para el que haga, no para el que deje de hacer. Dice, para el que cree, todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Por tanto, si yo creo lo que dice el Evangelio, si yo creo que estoy viviendo en el reino de Dios, si yo creo que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y al nacer de nuevo, según Juan 3:3, estoy en el reino de Dios, estoy en un lugar de autoridad, de poder, de gloria, de Dios, no del mundo físico, sino que es un poder mucho mayor. Cuando entendemos esto, Marcos capítulo 11, verso 23 dice que todo lo que yo diga, que si creo todo lo que yo digo, será hecho todo lo que yo digo. ¿Se da cuenta lo que es la gracia? ¿Se da cuenta lo que es el evangelio del reino? ¿Se da cuenta lo que es fe? Se une todo. Si yo lo creo, lo que yo digo va a ser hecho. Si yo lo que digo se va a manifestar. Pero sí lo creo, porque el reino de Dios se camina por fe. Por tanto, usted y yo, como hijos de Dios, como que vivimos en el reino de Dios, como que el reino de Dios está dentro de nosotros, que es Cristo Jesús, caminamos en un poder, en una potencia que muchas veces no nos hemos dado cuenta. Por eso necesitamos que nuestros ojos espirituales, nuestros ojos del entendimiento se abran, de que estamos caminando en un poder, que si estamos de pie, si estamos en victoria, si estamos en gloria, si estamos en éxito, es porque el poder de Dios se está manifestando en nosotros. Y cada día debemos de desarrollar una conciencia de que estamos caminando en el reino de Dios, no en este sistema. Muchas veces estamos tan arraigados, tenemos un conocimiento tan amplio de lo que es y una fortaleza en nuestra mente de que estamos caminando en este mundo físico, pero cuando hacemos a un lado este mundo físico y empezamos a ver
empezamos a desarrollar nuestra conciencia de que estamos caminando en un reino de poder, vamos a decir, no hay nada difícil para nosotros. Vamos a decir, todo lo que yo puedo va a suceder, se va a manifestar. Tanto es así, Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, Marcos 9:23, todo me es lícito, todo me es posible, porque estoy creyendo. Para el que cree, todo es posible. Dije Marcos y en Mateo, no sé, tengo a Marcos en la cabeza. Mateo 9:23. Por tanto, ya cuando usted ya entiende esto, ya deja los temores, desaparecen. Porque usted dice, porque Dios me ha capacitado sobrenaturalmente. Simplemente por un regalo, una gracia que me ha dado, un regalo de poder caminar en medio de este mundo con todos los conflictos que tiene, con todas las pestes que tiene, con todas las enfermedades que tiene, con todas las circunstancias negativas que tiene. Y que la palabra que he creído de Dios se manifestará. Dije que estamos hablando de un poder mayor. No existe mayor poder que el de Dios. Jesús decía en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Jesús sabía caminar. Más, Jesús sabía en el poder que caminaba y sabía caminar en ese poder. Él sabía que era parte del reino de Dios. A ver, Pablo dice que ese poder, ese reino, estamos hablando del reino, ese poder, ese dunamis, está dentro de nosotros. En la versión NTV de Efesios 3:20 dice de esta manera. Y ahora, ¿cuándo? Ahora. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, lo que estamos viendo los domingos, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Hay un poder que actúa dentro de ti, que manifestará aún más allá de lo que podemos pedir, es decir, de lo que podemos confesar, más allá de lo que podemos imaginar. Ese poder está ahí. Lo vimos que vino con el Espíritu Santo. Por tanto, todo límite está en nuestra mente natural. Dios nos ha dado un reino. Dios nos ha dado un reino que es de poder, en la cual podemos alcanzar todo lo que nos ha sido dado como herencia. Este reino es poder, es autoridad. Por eso a Jesús le decía, ¿con qué autoridad tú dices eso? ¿Con qué autoridad haces eso? Jesús sabía que la autoridad, incluso se lo dijo a Pilatos, lo que haces conmigo es porque yo lo estoy permitiendo, porque doy la vida, y yo doy la vida y la quito. Sí, está diciendo, yo entrego mi vida y también la voy a traer, la voy a recuperar. ¿Qué autoridad? Decimos eso a algunas personas y usted verá que lo tienen como loco, como de decir, bueno, no, yo me muero cuando yo digo. No es cuando Dios dice, no, es cuando yo digo, dice la Biblia. Yo voy a caminar en sanidad. No digas eso, porque ¿quién es usted para decir que usted va a caminar en salud, que no se enferma? Bueno, porque es que tengo la autoridad, tengo la potencia. Ahora tanto que se habla de que estar potencialmente, bueno, tengo esa potencia.
Tengo la autoridad para caminar ahí. Tengo la autoridad para caminar en prosperidad. Sí, las circunstancias negativas que está pasando. Mire cómo está el alza. Mire cómo está subiendo todo. Mire cómo está la gasolina. Sí, pero a mí no me afectará. Dios proveerá. Jehová Jireh. No diga eso. No, es que tengo la autoridad. Tengo el poder para manifestar esas cosas. Es una raza especial. Pablo era consciente del poder de este reino. Pablo era consciente en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Por eso es que hay muchas personas que se burlan de los cristianos cuando los oyen confesando positivamente, cuando los oyen hablando positivamente, cuando los oyen confesando la salud, confesando todas las cosas, todos los beneficios de Dios. Se burlan. ¿Quién es ese? ¿Con qué autoridad? Bueno, nos fue dada la autoridad de parte del Padre Celestial. Usted está autorizado a recibir lo que desea. Yo sé que esto pega bastante porque siempre estamos con el pensamiento. Yo estoy sacando un curso, un certificado entré a estudiar la semana pasada un certificado en lo que es psicología positiva. Y entonces enseñan ellos que nuestra mente, nuestro cerebro está cableado para lo negativo. Así que es más fácil creer lo negativo que lo positivo. Y eso me llamó mucho la atención. Porque se ha programado tanto, ellos dicen el cerebro, nosotros sabemos que es la mente, el alma, que está tan formado, preparado a todo lo negativo, que es más fácil de creer lo negativo que lo positivo. Por eso es necesario, hablaba con un ministro un día esto porque me hacía una pregunta, me dice, ¿por qué todo me sale mal? Porque todo me sale mal, pastor. Yo oro, yo ayuno, yo hago, yo me arrepiento, porque todo me está saliendo mal. Entonces empezamos a hablar y yo empecé a decirle, lo primero que tienes que cambiar es tu actitud, tu mentalidad, tienes que cambiarte a tener un verdadero arrepentimiento, es cambiar esa mentalidad, esa actitud, porque primero él estaba condenado de que Dios lo estaba castigando por algunas cosas que hizo. Entonces yo le dije, no, primero vamos a tener que ser liberados de eso. Y eso lo vamos a liberar a través de la misma palabra de Dios. Tenemos que empezar con la palabra de Dios. No usar la palabra y tener la palabra para vez en cuando. No. La palabra tiene que estar, nuestra mente tiene que estar saturada de la palabra de Dios por cuanto en el Espíritu está saturado. Y debes de cambiar, porque tu visión es esa. Tu oración es, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué, Señor, me arrepiento de esto, me arrepiento del otro? Dios, ¿qué mentalidad, en qué posición estás? En la posición negativa. No estás viendo cómo Dios, a través de Cristo Jesús, te dio una posición de éxito, de poder y gloria. Y tú tienes la autoridad y el poder del reino para cambiar esa mentalidad a través de la palabra de Dios. Entonces, yo sé por qué. Al final me dice, eso significa que entonces tengo que cambiar mi mente, nada más. Porque eso es lo que estás creyendo. Todo lo que estás orando, todo lo que me estás diciendo, porque lo crees. Por tanto, al cambiar, vas a ver que todas las cosas de afuera van a empezar a cambiar. Sí, según según estos estudios, cambiar ese sistema cableado, ese sistema, lo negativo a lo que es lo positivo, pero no es en algo natural, es en lo sobrenatural. Vivo en el reino de Dios. Vivo en el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Cuando tú dices vivo en el reino de Dios, lo que estás diciendo es que vivo en potencia, vivo en poder, vivo en gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire que las circunstancias están malas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios
me ha provisto de todo lo que necesito. Dios me ha sanado a través de la llaga de Cristo Jesús. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ponga atención a esto. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo confío en mi Dios que no esté usando palabras de humana sabiduría. Aunque toqué y dije algo que estoy estudiando porque me gusta prepararme cada día más con lo que es psicología positiva. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Sí, no vengo con palabras sabiduría, no vengo con una elocuencia ahí, no vengo con esas palabras, no. Vengo con demostración del Espíritu y de poder. Y tanto es así que hemos recibido muchos testimonios de lo que está sucediendo. No porque sea Arnoldo, sino porque estoy buscando la palabra del reino de Dios, las buenas nuevas. No estoy usando nada de lo que es el sistema de autoayuda. Notaba que decía esta profesora, decía que psicología positiva no es autoayuda, es algo más allá. Y yo decía dentro de mí, cuando estaba escuchándola, decía dentro de mí, wow, psicología, cristianismo, confesión, fe, no es autoayuda. Poder no es autoayuda. No es psicología positiva. Es algo más allá. Lógicamente, algo sobrenatural. Es Dios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para, significa propósito, que vuestra fe no esté fundada, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo siempre estaba al cuidado, por eso dice que lo hacía con temor y temblor. Era que tenía el cuidado que lo que iba a enseñar era la palabra de Dios y no era sabiduría humana. No estoy diciendo que la sabiduría humana es mala. Yo no estoy diciendo esto. Estoy hablando que hay una sabiduría mayor que la sabiduría humana, que es la sabiduría del Evangelio del reino de Dios, que es la sabiduría del reino de Dios. ¿Me explico? Gloria a Dios por la sabiduría humana. Sí, aprendemos, sabemos, porque sabiduría es saber aplicar lo que hemos aprendido. Eso es sabiduría. Y aquí estamos recibiendo sabiduría de Dios. Nos está diciendo lo que ya fue aplicado y cómo nosotros debemos de creer lo que ya fue aplicado por nuestro Señor Jesucristo. Lo que ya fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está haciendo Pablo, diciendo que él quiere que la fe esté fundamentada en la sabiduría, en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Sí, va más allá. La sabiduría de los hombres tiene su límite. La sabiduría de Dios no tiene límites. La sabiduría de los hombres no tiene límite en un poder. La sabiduría de Dios es un poder sin límites. Es glorioso eso. Entender, sabiduría es entender. Sabiduría de Dios es entender que he recibido no solamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, no solamente al Espíritu Santo, no solamente al Padre, he recibido el poder
que creó los cielos y la tierra. He recibido el poder del reino de Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos. He recibido el poder de la resurrección. El que levantó es el poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Es el poder que sanó a todos aquellos enfermos, que liberó a todos aquellos enfermos. Y note algo, si el poder está en mi espíritu, si el poder está en tu espíritu, si el poder del reino de Dios está en nosotros, al manifestarse, saldremos nosotros también beneficiados, saldremos, como dijo un hermano, bañados nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hace ese poder se manifestará en nuestra vida y veremos la gloria de Dios, todo el bien de Dios manifestándose en nuestra vida. Por eso estamos en un lugar espiritual de poder. El que entiende esto, el que percibe esto, el que recibe esto, el que cree esto, va a caminar, como dije, sin miedo, sin estrés, sin afán, sin angustia, porque sabe bien que hay un poder, es una persona, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un poder en nosotros que saldrá adelante, que hará lo que nosotros no podemos hacer naturalmente, lo que nosotros no podemos cambiar naturalmente, lo que nosotros no podemos naturalmente resolver. Ese poder lo cambiará. ¿Qué necesitamos? Creer en lo que está diciéndonos Dios. Creer lo que está diciendo Dios. Y actuar según ese poder. Por tanto, es necesario, día tras día, que desarrollemos que nosotros, y perdónenme la expresión, nosotros no somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. No somos simples mortales. No somos simples criaturas. No somos simples seres humanos. No. Hay algo que nos hizo diferentes. Hay algo y hay alguien que nos hizo diferentes, se llama Jesucristo, y que nos ha dado el poder celestial, el poder de Dios, para que vivamos no en la dimensión natural, no en la dimensión de este sistema, sino más arriba del sistema, más arriba de la dimensión de este sistema. Por tanto, cuando viene una circunstancia y usted piensa, no, yo soy más que vencedor, dice Romanos 8:37, quiero decirte que el poder de Dios está actuando dentro de ti. Cuando viene de un síntoma de enfermedad, llegó cualquier enfermedad, COVID o cualquiera, llega y usted dice, no, por la llaga de Jesucristo, yo soy sano. Es el poder de Dios manifestándose. Cuando viene una circunstancia, una situación económica en tu vida negativa, viene y usted dice, bueno, yo creo, mi Dios ha provisto todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria. Ese es el poder de Dios manifestándose en tu boca. Y quiero decirte que jamás, nunca, el poder de Dios ha fallado. Siempre sucede lo que se propone mi Dios. Dice en Samuel, ni una palabra ha caído a tierra. Lo que Dios dijo, será hecho. Números 23:19. Lo que Dios dijo, será hecho. Lo que ya Dios dijo, fue hecho. Y si fue hecho, yo lo que nada más estoy es caminando en ese poder. Sí, se habla mucho y es un nivel. Estamos subiendo, estamos en otro nivel subiendo. Sí, tenemos el poder para no pecar, para no caminar en las acciones pecaminosas de la carne. Sí, ese es un poder. Sí, y ese es el poder del reino de Dios.
Pero ahora estamos hablando de lo sobrenatural, cambiar esas circunstancias que hay, esos problemas familiares, esos problemas con los hijos, esos problemas económicos, esos problemas de salud, esos problemas de trabajo, esos problemas de negocio. Tenemos un poder en el nombre de Jesucristo para cambiar todas esas circunstancias. Hermanos, se me fue el tiempo. Quiero agradecerles por estar escuchando estos mensajes. Y sé bien que hay algo que empezó a como agitarse dentro de ti. Quiero decirte que es el poder de Dios. Porque el mismo poder, wow, el mismo poder de Cristo Jesús es el mismo poder que está dentro de ti. El mismo poder de Dios es el mismo que está dentro de ti. Lo que estamos aprendiendo es a caminar en ese reino, a caminar en ese poder, en esa autoridad, en ese señorío, en que nada nos va a afectar, en que nada nos va a herir, en que nada nos va a derrotar, en que nada nos va a llevar al fracaso. Al contrario, iremos de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios. Como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Ese es tu destino. Tú fuiste llamado para eso. Amados hermanos, bendecidos.